Saludos a toda la gente, estamos aquí en vivo, en directo, transmitiendo para ustedes de regreso una nueva edición de su programa favorito, el mejor programa para preparatorianos, el programa que ya muchos extrañaban. Y el día de hoy, por favor, quédense, agarren sus uvitas, su agüita, su juguito, sus palomitas, que aquí comienza ya Tony Podcast. Imagina que por un segundo la ropa que te compras, la cita que tenías con tu novia o lo que comes todos los días, en cuestión de horas duplicará su precio, y esto lo hiciera constantemente durante meses, y que debido al panorama de crisis surgen grupos terroristas bajo el supuesto objetivo de ayudar a los más desfavorecidos, los cuales están dispuestos a acabar contigo si te les opones. Bueno, pues bienvenidos al Perú de los años 80, un resultado conocido como la década perdida de aquel país, y es en este lugar donde comienza nuestra historia de hoy. Fujimori, el basado que acabó con la hiper. Este tema, adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar al Cholo. El Perú de los años 80 fue resultado de querer tapar el sol con un dedo, pensar que el gobierno puede no solamente ser el árbitro de la economía, sino también portero, delantero, defensa, y así competir contra un equipo de ensueño con Messi y Cristiano Ronaldo juntos. Había subsidios en los sectores más importantes, nacionalizaciones de todo tipo, y además se había optado por un modelo de sustitución de importaciones como el que tuvimos en México hace 70 años. En pocas palabras, el gobierno controlaba casi todo, incluso los bancos. Cabe destacar que estas políticas se agravaron de 1985 a 1990 con el desastroso gobierno de Alan García. Nación sumida en una grave crisis económica generada por las políticas estatistas del gobierno militar de Juan Velasco y de Francisco Morales Bermúdez. Lamentablemente, Fernando Belaúnde no supo resolver entre los años 80 y 85. A esta situación se sumaron las consecuencias del fenómeno del Niño de 1983, que afectó gran parte del territorio peruano. Sin embargo, en lugar de aplicar medidas económicas que ayudaran a superar esta situación, sus acciones la agravaron, convirtiendo a su primer gobierno en uno de los peores en la historia de América Latina, solo superado recientemente por la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Obviamente no puedes jugar todas las posiciones al mismo tiempo, y si lo intentaras seguramente te cansarías, simplemente no te alcanzaría la energía. Pues es justo lo que le pasó al Estado peruano, no les alcanzó el dinero. ¿Y qué hacen los políticos cuando no les alcanza el dinero? Exactamente, pues imprimir aún más dinero. Al haber más billetes circulando de los que necesitaban, estos perdían su valor, y así estalló la hiperinflación, la cual cada año oscilaba en un 3000%, y en su punto más crítico llegó al 7000% en 1990, números de locos. Para que te hagas una idea, es como si viviéramos con una tasa del 3000%, cada año los precios se multiplicarían por 31 o se duplicarían cada 2 meses. Ante este panorama, la gente empezó a utilizar el dólar estadounidense para mantener su dinero seguro del monstruo de la inflación, al grado que 2/3 partes del dinero total en circulación eran dólares, ya que nadie confiaba en la moneda local, el INTI. De igual forma, la actividad económica estaba por los suelos y el Producto Interno Bruto estaba regresando a los niveles de 20 años atrás. Todo esto sin contar los controles de precios, el apoyo a los monopolios estatales, el uso de muchos tipos de cambio, que en pocas palabras es cuando el gobierno establece cuánto cuesta el dólar y entonces surge un mercado negro de dólares. Y es entonces que para las elecciones presidenciales del 90 se enfrentaban en la segunda vuelta dos candidatos. Por un lado, el futuro Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, conocido ampliamente, y por el otro un ingeniero agrónomo cuyo nombre era Alberto Fujimori, conocido también como el Chino. Aunque si bien ambos candidatos sabían que tenían que hacer una reforma económica profunda, la diferencia radicaba en que Fujimori buscaba llevarlas de forma escalonada, nada de ajustes bruscos, y fue esa idea la que le dio la victoria. Sin embargo, una cosa es decir y otra es hacer. Ante un panorama al borde del estallido social y sin un verdadero plan, Fujimori acudió a los organismos internacionales, quienes a diferencia de él sí tenían un plan, solo que era exactamente lo contrario a su propuesta: hacer nada más ni nada menos que el experimento más explosivo del neoliberalismo en América Latina. Fue así que, contradiciéndose con su propia campaña, se optó por el shock económico, conocido popularmente como Fujishock. La primera medida fue quitar los controles de precios, es decir, el gobierno ya no iba a poder decidir cuánto podía costar cada producto en la canasta básica. Esta medida fue muy usada como patadas de ahogado cuando la inflación es demasiado alta, solo que genera un desabastecimiento total. Así que dejar que los precios subieran y bajaran por sí mismos era vital. Es así
que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Como lo escuchan, mi gente, que Dios nos ayude. Así acabó el ministro de Economía su mensaje a la nación, ya que empezaba uno de los shocks económicos más dolorosos y desgarrantes de la historia, pero que representaba un mal necesario. Seguido de esto vino un corte extremo al gasto público, lo que se vio traducido en la privatización de cientos de empresas. Esto debido a que, como te dije al principio del video, el gobierno no puede estar presente en todos los sectores de la economía o jugar todas las posiciones del partido al mismo tiempo. Asimismo, se abrió de manera radical el mercado peruano al comercio internacional, ya que muchas veces pasa que con la sustitución de importaciones a largo plazo, los mercados internacionales reducen su dinamismo, pues no tienen ninguna empresa extranjera que les haga competencia. Todas estas medidas en conjunto trajeron a corto plazo más inflación, más empobrecimiento y más desempleo, un proceso que algunos definen como traumático. Algo que es muy común cuando se aplica un shock económico y más a estas dimensiones, ya que es como si literalmente te tuvieran que reanimar. No obstante, seguía habiendo un problema, y es que nadie confiaba en el INTI, que para ese momento ya estaba más que muerto, por lo que Fujimori le quitó 6 ceros de un golpe al INTI y creó una nueva moneda con el nombre de Nuevo Sol. 1 millón de intis por un nuevo sol. Solo que de nada sirve quitar ceros si no hay un verdadero cambio. Faltaba una reforma monetaria, la cual vino acompañada de una nueva constitución en 1993. Pero esta constitución no era como las de otros países, llena de populismo y promesas vacías, sino era un texto frío, lleno de tecnicismos, con el objetivo de darle una autonomía al Banco Central para que los políticos ya no pudieran imprimir dinero cuando ya no les alcanzaba, y hacer que el gobierno se comprometiera a gastar menos dinero del que tenía. Algo así como cuando le quitas a tu amigo el crico el garrafón de las aguas locas en la fiesta para que ya no le rebaja al Tonayán. Y eso que en este episodio nos enfocamos en la parte económica. Sin embargo, también está el componente social. Y es que además de acabar con la hiperinflación, Alberto Fujimori tenía que acabar con los terroristas, que no solo habían acabado con parte de la infraestructura productiva, sino que arrastraban consigo el narcotráfico, que para ese entonces representaba el 3% del Producto Interno Bruto. Es por eso que en pocas palabras se le declaró la guerra a estos grupos, y su estrategia llegó al punto de establecer tribunales militares para enjuiciar a los miembros de estas organizaciones. Y aunque si bien muchas de estas ya estaban debilitadas cuando Fujimori llegó al poder, la captura del líder de Sendero Luminoso marcó la estocada final. Después de esto, las medidas contra la hiperinflación funcionaron, aunque se tomaron unos cuantos años. El Perú de hoy en día tiene una moneda muy estable y la situación en general es muy diferente a la de los años 80. Es entonces que seguramente te estarás preguntando, ¿por qué si hubo tantos avances hoy en día Alberto Fujimori es un personaje controversial? Bueno, por múltiples escándalos de corrupción y que literalmente se realizó un autogolpe de estado. Cada día más basado. En 1992 disolvió al Congreso y reorganizó el Poder Judicial argumentando que los legisladores y los jueces le estorbaban para realizar sus reformas. Tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. De hecho, se le considera a su propia constitución como el fin del autogolpe. Esto agregando las violaciones a los derechos humanos, como esterilizar miles de mujeres indígenas y de escasos recursos para reducir la pobreza durante su segundo mandato. Lo peor de todo es que fue reelecto por segunda vez en el año 2000, solo que esta vez al que disolvieron fue a él. Esta y muchas más causas por las cuales fue llevado a prisión. Los condeno, pero no fueron orden de quien habla. Yo por eso, señor presidente, rechazo los cargos totalmente. Soy inocente y no acepto esta acusación fiscal. Y bueno, gente, una gran manera de cerrar el episodio de hoy. Sarcásticamente hablando, claro. Espero que les haya gustado mucho la edición de hoy y nos vemos a la próxima.